Buenas tardes, el Señor les bendiga. Soy el pastor Juan Carlos Lara, aquí desde Manantial de Vida para las Naciones. Nuevamente una bendición el estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy, aquí en este programa que tenemos y que Dios nos da la bendición de poder compartir con muchos de ustedes en intimidad con Dios. Como te decía, una bendición estar aquí y siempre un privilegio el poder compartir lo que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. ¿Qué te parece si hacemos una oración primero e invocamos el nombre del Señor para que su favor esté aquí fluyendo con nosotros? O vamos a orar. Padre nuestro, te doy gloria, honra y alabanza, Señor, y gracias por esta bendición que nos das de poder venir ante tu presencia y poder, Señor, seguir adquiriendo, Señor eterno, esa gracia, esa palabra, esa misericordia tuya, Señor, que cada día tú nos das para seguir compartiendo el Evangelio, compartiendo los beneficios del Evangelio, Señor Santo, de la salvación para muchos de nosotros. Bendícenos, Señor, esta tarde, Señor, con tu presencia, con tu unción, tu poder, con tu palabra, Dios eterno, a todos, Señor, que podamos, Señor Santo, gozarnos y recibir lo más de ella. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, tenemos un título el día de hoy, el cual se titula La sanidad es cuando tú creas o cuando tú crees y no cuando Dios quiera. Un poco medio diferente, ¿no? Este título que tenemos aquí el día de hoy, quizás tal vez a lo mejor un poco radical, como a veces se los declaro, pero hay mucho sentido en este título. La sanidad que tú buscas, la bendición que tú buscas, la liberación, la transformación que tú buscas de parte de Dios, no es muchas veces cuando Dios quiere, porque Dios siempre quiere bendecirte. Quizá tú o alguien juzgará que a lo mejor no te lo mereces, o ciertas personas no se lo merecen porque tal vez llevan un tipo de vida que pues no es agradable, pero dice el Señor en su autoridad que Él tendrá misericordia de quien tendrá misericordia. No es de nosotros juzgar cuando Dios quiera o no quiera. Yo creo que debemos de creer que Él quiere. Entonces, volviendo al título, la bendición que tú buscas es cuando tú creas, cuando tú lo aceptes en tu corazón, cuando tú digas, yo creo que Dios me puede bendecir. Entonces tú vas a poder arrebatar del cielo las bendiciones que necesitas, porque es precisamente eso, el arrebatar lo que el cielo ya tiene disponible para nosotros. Tenemos indicaciones. La Escritura dice en Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos direcciones como esas para poder entonces saber de qué manera adquirir lo que nosotros necesitamos de Dios, o que Dios nos proporcione en nuestras vidas, ya sea en necesidades físicas o en necesidades laborales o en necesidades matrimoniales, familiares o en el ministerio. Entonces tenemos nosotros ya la disposición de que Dios tiene en su gracia preciosa aquellas cosas que nosotros necesitamos disponibles para nosotros. Pero a veces lo que nos hace falta es creerlas, creer que realmente podemos adquirirlas, que realmente podemos nosotros tomarlas, arrebatarlas del Señor. Y cuando digo arrebatar es porque la fe viva, la fe ferviente, la fe certera, la fe que no duda, arrebata de Dios. Y lo vamos a ir mirando en el texto que vamos a estar mirando el día de hoy. Vamos a estar leyendo en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, versículo 21, la historia de la mujer del flujo, que sufría de flujo de sangre, y también la historia de Jairo, el principal de la sinagoga. Y aquí vamos a ver claramente cómo no es cuando Dios quiere
sino cuando tú crees, cuando tú vienes y lo tomas, cuando tú vienes y lo arrebatas. Es una palabra poderosa que si la toma uno en el sentido en que está fluyendo, hermano, hermana, todas las cosas pueden ser posibles en el nombre de Jesús. Vamos a leer, vámonos directamente a la escritura. Marcos 5, verso 21 en adelante dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí podemos ver en estos versículos algo que me gustaría compartir contigo. Jairo era un principal de la sinagoga, y él rompió el protocolo que había en ese momento, porque los religiosos eran los que primero rechazaban a Cristo. Es más, a final de cuentas fueron ellos quienes lo acusaron para que fuera crucificado bajo la orden de Poncio Pilato. Entonces, él rompió ese protocolo, él rompió esa regla, él rompió esa adversidad que había en contra del Hijo de Dios y fue en busca de él. Una de las cosas que tienes que entender para que tu fe sea una fe efectiva, una fe que arrebata, porque aquí es lo que estamos mirando, una fe que arrebate la bendición, es que tienes que salir fuera del protocolo, tienes que salir fuera de las reglas, fuera de lo común, y ir más allá y tomar lo que es tuyo. Quizá habrá momentos en que cuando tú oras le dices al Señor: Señor, si es tu voluntad. A veces somos demasiado religiosos cuando hablamos de esa manera a Dios. Es cierto que la voluntad de Dios es la que hace que fluyan las bendiciones que Él trae, porque Él quiere hacerlo. Pero lo que es cierto también es de que Cristo, tu Salvador, tu Señor, el cual murió en la cruz, dice la Escritura que también llevó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos curados. O sea que si tú has creído en el Hijo de Dios, entiende que estas cosas también son tuyas. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, le será concedido. Entonces, tienes que ir más allá, tienes que romper ese protocolo de decir: Señor, si es tu voluntad, no. Ven y dile: Señor, bendícenos, sáname, transfórmame, avívame, Señor. Bendice mi vida, bendice mi hogar, bendice mis finanzas si tienes problemas económicos. Favorécenos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres, Señor Santo, el Señor y dueño de todo lo que nosotros ven, porque lo que vemos porque tú lo creaste. ¿Le puedes decir eso? Dios no se va a molestar porque le declaras eso. Un pastor en los 60s, en los 50, 1950, 1960, llamado A.A. Allen, él era americano, tenía la costumbre de que cuando estaba orando por un enfermo en frente de muchas multitudes, y donde usualmente el Señor sanaba a las personas, tuviesen lo que tuviesen, el problema que tuviesen. Una de las cosas que me llama la atención de este varón era de que cuando él estaba orando, volteaba a ver le decía al enfermo: ¿crees que el Señor te puede sanar? El enfermo decía: sí creo. ¿Crees que te va a sanar hoy? Sí creo. Volteaba a ver la multitud y les decía: ¿creen que el Señor puede sanarlo a él? ¿Creen que lo va a sanar hoy? Y todos decían amén. Entonces, cuando él iba a orar, tenía la costumbre de decir: Señor, mira, estoy aquí enfrente de mucha gente, y además tenemos la televisión, porque también tenían un programa de televisión, y mucha gente nos está mirando a través de esa cámara. No me falles, Señor, y glorifícate en este lugar y sana a esta persona el día de hoy. Esa expresión de él es una expresión donde claramente él sabía que tenía la libertad de declararle a Dios lo que sentía en su corazón, sin ser religioso, sin ser ahí todo como que pareciese que Dios va a venir y le va a dar a uno de golpes si uno no le habla bien. Claro, no te vas a levantar a decirle sandeces, pero sí de una manera en la cual lo hagas tú presente en ese lugar, lo hagas presente ahí donde estás tú.
de que Él está ahí, de que no está allá en el cielo como a veces se piensa muy lejanamente. No, Él está ahí donde estás, la presencia de Él está ahí. Y decirle: Señor, bendíceme, yo quiero que me bendigas en el nombre de Jesús, ten compasión de mí. Entonces, rompe esos protocolos religiosos. Y no trates de hacer las cosas con rituales. Simplemente declara y busca y arrebata lo que quieres. Cristo, en una ocasión, para sanar a un ciego, escupió sobre la tierra, y de la tierra hizo lodo y se lo untó en los ojos a la persona que estaba ciego. Después la mandó a que se lavase y pudo ver. ¿Quién, para hacer un milagro, escupe sobre la tierra y después se la unta donde tiene el problema la persona? Jesús salía fuera del protocolo, fuera de las reglas. Entonces, para que tu fe arrebate, sal de ese ritualismo, de esas ideas erróneas de que solamente Dios trabaja de una forma. El que tenga oídos, oiga lo que estoy diciendo. Porque sé que Dios quiere sanarte, te quiere bendecir, te quiere liberar, te quiere transformar hoy y no mañana. Pero es importante que tú lo creas, es importante que tú lo arrebates, es importante que tú tomes esa acción. ¿Cómo? Bueno, ya miramos lo que hizo este principal de la sinagoga que salió de allá de la sinagoga a buscar al maestro para que entonces viniera a orar por su hija. Sí, vamos al siguiente versículo, dice: fue pues con él, porque mira, Jesús se levantó, fue pues con él Jesús, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré sana o salva. Y enseguida, después de que tocó el manto, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando arrebatas tu bendición, cuando tú vienes detrás de eso, ella también rompió un protocolo. ¿Cuál? De que ella era una mujer en esos tiempos considerada una mujer inmunda, no podía estar haciendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tenía el problema de que estaba en una regla, pero en una regla continua, o en un periodo continuo de su menstruación, porque ese era un problema para ella, porque no le paraba. Ella no podía andar ahí. Y sin embargo, ella rompió ese protocolo. Ella rompió esa regla. Yo siempre, cuando pienso en ella, me imagino que iba con su manto, que iba caminando, y no me la imagino muy alta ni muy gruesa, porque después de todo quizás hasta estaba sufriendo de algún otro tipo de problema por tanta sangre que durante los años había pues había salido de ella, había fluido fuera de ella. Me imagino que no era muy, como te digo, muy fuerte, pero ella agarró fuerzas porque se dijo: si tan solo tocare el manto, sé que voy a ser sana. Fue y se metió entre la gente, no le importó si la descubrían, ella se metió. Acuérdate que aquí dice que la gente lo apretaba, que la gente estaba alrededor de él, todos querían tocar al maestro. Pero ninguno de todos esos de los que querían tocar al maestro lo querían tocar por la razón correcta. Solamente una persona que dijo en su corazón: si tan solo toco el manto de su vestido, yo sé que estoy sana, yo sé que seré sana. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza? De que a veces vienes también al Señor en un sentido religioso, esperando a que Dios te bendiga, y no en un sentido de relación, no en un sentido de fe, no en un sentido de arrebatar tus bendiciones. Vas a la iglesia domingo tras domingo, si vas entre semana vas y no recibes lo que necesitas y lo que buscas, porque no lo arrebatas. ¿Por qué? Porque no te vas con esa
con esa determinación en tu corazón de decir, si tan solo, con que tan solo llegue al templo, yo sé que mi Dios me va a sanar. Con que tan solo llegue entonces yo a mi altar ahí en mi casa y me arrodille allí a un lado de mi cama, yo sé que el Señor me va a sanar. Que si tan solo le hago una oración, yo sé que el Señor me va a sanar. Ella, como te digo, fue la única que tocó al Señor por la razón o con la razón correcta. Los demás nada más querían tocarlo, como cuando alguien quiere tocar un monumento o una pieza religiosa, o ir a un templo, a un lugar y decir, ay, estuve ahí, en un sentido de admiración y vanidad. Lejos están de la realidad. O de ir a la iglesia, como te digo, domingo tras domingo y no recibir nunca nada, porque no vas por la razón correcta y con el sentir correcto, con la fe correcta para arrebatar las bendiciones que necesitas de Dios y que Él tiene para ti. Eso no es cuando Dios quiera, sino cuando tú crees. Cuando tú tomes esa determinación de creer, y entonces vas a recibir. Dios no tiene ningún motivo para no sanarte. No tiene ninguna razón ni ningún motivo para dejarte morir en esa enfermedad. Para dejarte abandonado, abandonada y pierdas tu matrimonio, pierdas tus hijos, pierdas tu trabajo. Yo no sé en qué clase de circunstancia estés pasando en este momento. Pero Dios no tiene ninguna razón ni ningún motivo para dejarte solo, para dejarte sola. Tienes que tomar una actitud de arrebatamiento, de arrebatar, radical. Y entonces, aunque el reino de los cielos se haga fuerte, con tu valentía y la violencia con la cual vengas, una violencia espiritual, vas a arrebatar tu bendición. El cielo no te lo va a negar. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo aquí en esta historia. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Sí, no es cuando Dios quiera, es cuando tú crees y vienes con fe. Porque aquí le dice, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es tu fe, es cuando crees. Dios no tiene motivo ni razón, te vuelvo a recalcar, para no bendecirte, a no ser que tú no le creas. A no ser que tú simplemente no confíes. Medita estas cosas. Medita esta situación. Medita esta circunstancia. Y vas a ver que te vas a encontrar con Dios. Te vas a encontrar con la unción, con el poder, con el favor de Dios. Una vez y cuando tú te decidas a creer. Levántate, deja ese lugar donde estás de amargura, de enojo, de desánimo con tu fe. Algunos de ustedes ni a la iglesia van. Algunos de los que me están escuchando, tal vez hasta estarán, si es la primera vez que escuchan algo así, estarás pensando que uno está hablando sandeces. Te equivocas. Es palabra de Dios. Es Dios declarándote esta bendición. Levántate y ven a Él como esta mujer
Haz a un lado los protocolos. Haz a un lado los rituales. Haz a un lado las cosas comunes que todos suelen hacer y no reciben nada. Sal de lo ordinario. Sal de lo ordinario y ven directamente ante Él. Dice la Escritura que solamente tenemos un intermediario, nosotros los hombres, para con Dios, entre nosotros y Dios, y ese es Jesús. Ven en el nombre de Jesucristo y arrebata tu bendición. Vamos a ver qué sigue diciendo la Escritura. Mientras él aún hablaba, el Señor Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y esta es una palabra que me voy a parar poquito. Una de las razones principales por las cuales nosotros no creemos es por el miedo. Una vez te incumbe el miedo, una vez te inunda el miedo, dudas y ya no vienes a Él. Te paras. Hay algo que te detiene. Jesús le dice: no temas, cree solamente. Sí, sigue creyendo. Nuevamente te vuelvo a recalcar lo mismo. No es cuando Dios quiere, es cuando tú creas, es cuando tú tomes la decisión de creer. Jesús aquí nuevamente lo declara: no temas, tan solo cree o cree solamente. Y la bendición va a ser para ti. En este caso a él le habían dicho que ya había muerto su hija. Aquí ya se había perdido todo. Aun cuando tú mires que se ha acabado todo, aún Dios se va a glorificar en tu vida si tú crees. Aún en la misma muerte, dice la Escritura: y no permitió que lo siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando él les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Evidentemente la niña estaba muerta, pero él sin embargo dijo: la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que era Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Levántate. Como el Señor le habla a un muerto, como si el muerto estuviera vivo. Eso es algo poderoso, porque tú puedes tener ya las cosas muertas alrededor de tu vida, sueños, proyectos y amados que Dios te hizo, y sin embargo en el nombre de Jesús se vuelven a levantar. Y luego la niña se levantó y andando pues, esta niña tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diera de comer. Yo quiero que notes aquí también otra cosa. Jesús, cuando escuchó que vinieron los sirvientes de este varón Jairo, no permitió que lo siguiesen. Y cuando partió de ahí para la casa de Jairo también, no se llevó a los 12 apóstoles, nada más se llevó a 3. Cuando llegó a la casa y miró el alboroto y se metió a la casa donde estaba la niña, después de que les dijo que la niña estaba dormida y no muerta,
se llevó nada más a los 3 apóstoles y se llevó nada más al padre y la madre. A los que realmente querían ver el milagro del Señor, a los que creyeron. Nota una cosa, de que el Señor no se llevó a incrédulos con Él. Dice la palabra del Señor en el capítulo 18 que cuando te pones de acuerdo con alguien y le pidas cualquier cosa en un sentido correcto, claro, sabio, Dios te lo va a conceder. No te lo va a negar. Y si te vas a poner de acuerdo con alguien, tiene que ser con alguien quien también tenga fe como tú, alguien quien también crea que puede arrebatar la bendición del reino de los cielos. Pero si tú eres de las personas que en tu vida sueles desahogarte con incrédulos, con ateos, con personas que abiertamente no creen en Dios, y quieres que Dios te haga un milagro, te equivocas. Quizá el consuelo de ellos de decirte que ahí están por ti te haga sentir bien, pero lo que tú realmente necesitas es o que tú creas como aquel que cree. Y entonces vas a recibir la bendición. Puede ser que estés en un lugar donde incluso todos en la iglesia ya ni creen en milagros, en sanidades, en transformaciones, en cosas extraordinarias que el Señor puede hacer para la vida de muchos. Salte de ahí, porque así va a ser entonces toda tu vida. Vas a ser un incrédulo que está ocupando una silla en el templo de Dios, si lo podemos decir de esa manera. Sé que esto que te estoy diciendo es un poco fuerte, pero el que se junta con incrédulos, en incrédulo se convierte. El que se junta con personas de fe se llena. Piensa lo que te estoy diciendo. Cristo se llevó nada más a las personas que creían en Él. Cristo se va a glorificar solamente con los que creen en Él. Le vas a arrebatar las bendiciones como esa mujer le arrebató su bendición cuando tocó el borde de su vestido, porque creyó en Él. De la misma manera, solamente así vas a arrebatar tu bendición. Tú no tienes que estar enfermo. Tú no tienes que estar en una cama lisiado. Tú no tienes que estar de fracaso tras fracaso. No tienes. Yo te invito en el nombre de Jesús a que despiertes la fe que el Señor ha depositado en tu corazón todas las veces que te ha hablado y tú lo has escuchado. Que dejes fluir esa fe con una actitud de valentía para recibir tu bendición, para arrebatarla. La mujer del flujo fue sanada. Jairo le fue resucitada su hija, se le devolvió nuevamente su hija de 12 años. ¿Por qué no haría lo mismo contigo el Señor? Tú no eres nada diferente de esas dos personas, pero quizá lo que te hace falta es lo que esas dos personas tenían, de que ellas creían de que no era cuando Dios quería, sino cuando ellos creyeran, y creyeron. Yo te invito en el nombre de Jesús a que hoy ores conmigo y vamos a ponernos de acuerdo tú y yo para pedirle al Señor que te sane, que te libere del problema que estás teniendo, que te libere de esas fuerzas de las tinieblas que te tienen atorado, y que seas libre, que seas sana, que seas sano, que seas restaurado
Que tu hogar sea bendecido, tu relación familiar, tu relación matrimonial, tus finanzas, pero sobre todo tu fe, tu llamado, y vivas. Yo te invito en el nombre de Jesús a que ores conmigo y vamos a arrebatar nuestra bendición el día de hoy. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y si estás de acuerdo conmigo, ora conmigo. Y yo estoy seguro. Y me gustaría que tú repitieras lo mismo en tu corazón. Yo también estoy segura, yo también estoy seguro. Pero en lo personal yo estoy seguro de que el Señor te puede sanar. Voy a ser bien honesto. Si no crees, haz esto. Si tienes dudas, haz esto. Vete a orar. Ponte a orar. Y cuando termines de orar, vuelves a poner este video. Lo escuchas. Y cuando llegues a este segmento donde yo voy a estar orando, te unes a mi oración. Y el Señor te va a sanar. Pero si tú ya crees junto conmigo, Dios no tiene ninguna razón por la cual no te va a bendecir el día de hoy. Y aunque al momento no sientas nada, no busques sentir algo. Busca creer que eso es suficiente. Vamos a orar. Padre nuestro, yo te doy la gloria y te doy las gracias por la bendición que nos das de poder creer en ti, de poder ponernos de acuerdo con mis hermanos, con mis hermanas. Yo te pido en el nombre de Jesús, porque vengo en el nombre de Jesús, Padre, para que bendigas a todos mis hermanos, a todos aquellos quienes nos están mirando en este momento, aquellos quienes nos miran por primera vez. Padre, tócalos, sánalos en el nombre de Jesús. Padre, libéralos en el nombre de Jesús de esas enfermedades, de ese diabetes, de ese cáncer, de esos tumores, de esos dolores crónicos, de esos dolores en los huesos. Padre, de esa enfermedad en los huesos, de esa migraña, de ese problema de espalda, de ese problema de dolor en la cadera, en las rodillas, Padre eterno. Padre, tócalos en el nombre de Jesús y libéralos, sánalos de los pulmones, Dios mío. Te pido que se abran, Dios mío, Señor Santo, esos tubos, Señor Santo, conductos de oxígeno en sus pulmones. En el nombre de Jesús, restáuralos, Señor eterno. Sana a aquellos quienes tienen, Dios mío, alta presión, quienes tienen, Dios eterno, soberano, baja presión, quienes tienen, Señor Santo, problemas, Señor Santo, emocionales, tristezas, amarguras, angustias, lutos, enojos, iras, contiendas. Padre, sánalos, tócalos a todos en el nombre de Jesús. Dios mío, yo te pido que toda enfermedad de aquellos que están orando conmigo y que ellos te están mencionándola en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, libéralos. Libéralos, Padre Santo. Oh Dios mío, Señor eterno, que este momento no se eche a perder. Porque hay muchos, Señor Santo, escuchando esta oración. A ti te doy la gloria, Padre. Y de ti declaro este poder, este amor y esta determinación, Señor, para que sean sanados, liberados, transformados. Padre, libéralos de todas las opresiones del diablo. Todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, lo echo fuera de sus vidas. Toda racha mala en su economía se va fuera del nombre de Jesús. Y Padre, te pido que les des mejores oportunidades de trabajo. Dales mejores trabajos. Asciéndelos, Dios mío, en sus trabajos. Concédeles, Dios mío, milagrosamente las cosas que necesitan por falta de dinero. Toca a tus hijos y bendícelos en el nombre de Jesús.
Padre, te pido, Señor eterno, que tu mano misericordiosa fluya, tu unción, tu poder sobre todos estos cuerpos dolidos por la enfermedad, la cual derribo en el nombre de Jesús con esta palabra. Padre, te pido que sanes a aquellos que tienen problemas en la tiroides. Libéralos de esa enfermedad. Libéralos a aquellos que tienen enfermedades en la sangre. Aquellos que tienen, Señor Santo, problemas en su cabeza, Señor eterno. Dolores en varias partes de la cabeza, miro, Señor. Sánalos. Padre, te pido que restaures a aquellos quienes tienen problemas, Señor Santo, de hígado. Restaura ese hígado. Aquellos quienes dejaron de tomar pero están teniendo problemas en el hígado, en el nombre de Jesús, Padre, te pido, renueva ese órgano. Renueva el órgano del páncreas. Padre, te pido, Señor, que los riñones sean restaurados en el nombre de Jesús. Te pido que fluya vida en el nombre de Jesús. Y entonces, Señor Santo, muchos crean que sí pueden ser sanados ya. En el nombre de Jesús, Padre, disipa toda duda y dales, Dios mío, Señor, este sentir de paz de que ya han sido bendecidos, como aquella mujer sintió que le cesó su flujo al momento de tocar el vestido tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. El Señor te ha bendecido, el Señor te ha sanado. Decláralo, porque es tuyo, es tuya la bendición. Dale gracias por lo que ya recibiste. No dejes que la duda o el enemigo te quiera meter una idea que no es. Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y más aún el día de hoy que está sentado a la diestra del Padre, donde intercede por ti. Y todo lo que el Hijo le pide al Padre, el Padre se lo concede. Porque en Cristo todas las cosas son posibles. Soy el pastor Juan Carlos Lara, desde Manantial de Vida para las Naciones, aquí en Moline, Illinois. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Y si tienes alguna petición, escríbenosla para que estemos orando por ti. Por lo demás, primero Dios, la siguiente semana vamos a estar aquí. Hasta la próxima. Bye bye.